Ok. Toma uno probando mi primer video de YouTube. Amigos, ok. Vamos a empezar por esto. 1. Yo no sé hacer esto de YouTube. 2. Por favor, ténganme paciencia, denme cariño, amor, porque yo no sé hacer esto. Pero bueno, estoy aquí intentándolo y lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Sí, no sé. Supongo que viene la intro. Comencemos este video. Para los que no me conocen, me llamo Diana Suárez, soy de Venezuela. Ahorita vivo en los Estados Unidos. Me mudé hace como 1 año y medio ya. No sé hablar inglés todavía. No sé inglés. Alguien que me mande una página para aprender inglés online, por favor. Les escribí por Instagram diciéndoles que me dejen algunas preguntas y que yo las voy a responder en mi primer video de YouTube. Así que, manos a la obra. Permisito. Ok, amigos, aquí tengo las preguntas que me hicieron. ¿Deberías hablar sobre tus inicios en la industria fitness? Me gusta. Me gusta. No es una pregunta, pero es una sugerencia y me gusta. Deberíamos empezar el video con eso. Mis inicios. Ni siquiera me... Oh, ya. Ya me acuerdo. Quien realmente comenzó a entrenar y ser fitness y todo eso fue mi hermana Verónica. Ella siempre fue súper disciplinada, ella siempre fue de que yo no me pelo un día en el gimnasio, mi dieta, mi cosa, y entonces nosotros siempre la invitábamos a salir, broma, y ella, no, mi dieta, y yo como, Verónica, estás enferma, y ahorita me siento mal por eso. Verónica, te pido perdón públicamente. Voy a llorar. No, en serio, yo le quiero pedir perdón a mi hermana porque yo en ese momento yo no entendía eso de que hoy, ¿cómo que dieta? O sea, pero es un sábado, es un domingo, estás con la familia, te estoy viendo, es ese día que no te veo, vamos a salir a comer, vamos a salir a compartir, lo que sea. Y ella como que, no, porque estoy a dieta, o siempre estaba obstinada, siempre estaba amargada, porque obviamente todo el mundo estaba comiendo al frente de ella y ella no podía comer lo que nosotros estábamos comiendo. Y eso para ella era estresante. Mi chiquitica. Ahora te entiendo. Ella fue quien realmente comenzó a entrenar. Ella fue la que comenzó haciendo dieta y broma. Ella iba a Caribbean Mall. Y yo ni siquiera sé qué estaba haciendo yo con mi vida en ese momento. Yo no hacía nada de gimnasio, yo no hacía nada de eso porque yo siempre fui flaca. Siempre fui súper flaca, demasiado flaca. Entonces yo sentía que yo no necesitaba entrenar ni nada. Porque yo veía el gimnasio como que, yo voy al gimnasio a perder peso. No lo había visto de otro modo y no lo entendía de otra manera que no sea a perder peso. Esa es la forma en la que yo veía el gimnasio. Yo era una persona súper flaca, demasiado flaca. Personas me decían que si tenía anorexia, si comía, si no comía. Mi papá me hizo por muchos años... él como que, no sé, como que se frustraba porque yo era demasiado flaca. Yo no entendía que eso era algo malo hasta que yo empecé a verlo a él como que se estresaba y se frustraba y me decía así como que, ay, estás flaquísima, o a mí cómo te queda la ropa, que no sé qué. Y entonces él como que me transmitió a mí esa frustración y esa broma de que estoy muy flaca, entonces me veo mal. Luego empecé como que estar en el colegio, un poquito ya más grande, camisa azul, luego camisa, tú sabes, la marrón, y luego a la universidad, y empecé obviamente a estar como con amigas, y mis amigas estaban teniendo cuerpitos, sus cuestiones y cuestiones, y yo no tenía cuestiones, yo era muy flaca. Entonces ahí empecé yo a tener como esa inseguridad de que no me gustaba cómo me veía. No que no me gustaba cómo me veía, porque si les soy honesta, a mí me encantaba ser flaca. Yo decía, pero si soy flaca, yo me veo linda, soy flaca. Pero después empecé a ver a mis amigas y yo, ay no tengo un cuerpo de mujer, no, estoy muy flaquita. Y la ropa que no se me veía también como se le veía a mis amigas. Me hizo comer fororo, me hacía mis batidos de fororo y broma. Incluso comí Cerelac. Demasiado Cerelac en mi vida para poder ganar peso, para poder verme como una persona normal. Mi papá siempre me levantaba todas las mañanas y me obligaba a comer un sándwich
y una merengada. Yo no sé si eso era para que él estuviese seguro de que yo estoy comiendo o para que gane un pesito, una cosa, no sé. Pero mi papá era una cosa de que ese pobre hombre, Dios mío, se paraba todos los días en la mañana, a las 6 de la mañana, a hacerme el desayuno, a hacerme mi merengadita, y se paraba ahí al frente mío en la cocina, viéndome hasta que yo me terminara el último bocado. Y yo sufría, amigos, yo sufría. Yo les juro que yo, toda mi vida, no sé cómo hasta los 20, digo yo sufrí para comer. ¡Oh! Cristo. O sea, era una tortura. La hora de la comida para mí era una hora traumática. Traumática. Entonces yo así, con mi cara de esa cuestión de ahí atrás, y así. Cada vez que venía el plato de comida, y el plato de comida venía, yo así. Entonces era un pedazo de bistec que aparte mi mamita, yo sé que mi mamá me cocinaba con amor, pero mami no. Ese bistec y esa chola, eso era una chola, o sea, yo agarraba el bistec y yo podía partir el plato, así, ¡pah! Y se partía el plato. ¡Ay, no! Horrible. Dígame, pollo. Yo creo que mi mamá hizo que yo odiara el pollo. Yo odio el pollo. O sea, amigos, yo les digo, yo no puedo comer pollo. De que puedo. O sea, si me toca comerlo, lo como. Pero de que yo voy a ir a comprar pollo, me voy a cocinar pollo y qué rico huele el pollo y me voy a sentar y me lo voy a comer y me lo voy a disfrutar. No, jamás, no. Yo no paso el pollo. Es que no lo paso, se lo juro que no lo paso. Desde que yo inicié en la industria del fitness, yo disfruto la comida. Yo aprendí a cocinar, cosa que no sabía cocinar. Yo podía ver que no podía comer pizza, que no podía comer hamburguesa, que no podía comer esas cosas. Empecé a extrañarlas y empecé a darle valor a la comida. Ya después que estuve como que un tiempo, unos meses sin probar comida chatarra y eso, empecé a agarrarle gusto y amor a la comida saludable. Mis comidas eran puras chucherías, era puro dulce, uno que otro carne molida por ahí, un arrocito y unas tajaditas, quemadas por supuesto. La cosa es que Verónica fue la que comenzó en esto del fitness. Un día yo quise ir al gimnasio porque ya tenía mucha celulitis en mis piernas. Empecé a tener las piernas, o sea, era una flaca pero con piernas guasosas y celulitosas. Y con los brazos guasosos y celulitosos. Entonces yo como que, ¿qué está pasando? Entonces inicié en el gimnasio y así realmente fue como comencé en el gimnasio. Ay, no es nada motivacional, no es nada de eso, es pura verdad. Así fue como comencé en el gimnasio. Luego tuve un entrenador, le pagué un entrenador, aprendí mucho del entrenador, pero era un entrenador un poco morboso, así que lo dejé. O sea, literalmente cuando estaba haciendo, me acuerdo, ese fue el último día que dije, hasta aquí llegamos. Estaba haciendo espalda y estaba así, y obviamente uno no hace unas caras bonitas cuando uno está haciendo ejercicio, entonces está aquí que... Y su cara era así. Y yo... ...12. Terrible. Luego llegó a mi vida el boxeo. Y es algo que yo siempre quise hacer desde pequeña. Siempre me llamaba la atención. Mi hermana veía Barbie y yo veía Power Rangers. Dije que lo quería probar. Lo quise probar y conocí a este maravilloso hombre, Carlos Rojas. Comencé en el boxeo, después me enseñó un poquito de kickboxing. Y cuando supe que me quería venir para acá, para los Estados Unidos, yo tomé una certificación de boxeo con él. Él me certificó como coach de boxeo, porque yo quería venirme preparada, tú sabes, en caso. Cuando uno viene para acá, uno tiene que venirse con, tú sabes, con unos plan A, B, C, D, Z. Y también hice mi certificación como personal trainer con la IFBB en Caracas. Lo hice online y me certifiqué internacional para que me pueda servir aquí. Comencé a tener clientes, empecé a trabajar como personal trainer aquí en los Estados Unidos. La mayoría de mis clientes realmente eran online. Hice varios challenges y eso fue creo que lo último que hice. Y luego para mis clientes les tuve que decir que tomáramos un break, que cuando yo iba a volver a trabajar yo les iba a decir y todo eso, porque quise dedicarme a mí misma. Y dije, me quiero convertir en una atleta, o sea, no me veo toda mi vida siendo solo personal trainer, quiero ser una atleta, quiero lograr tener estas marcas que trabajen conmigo, quiero lograr tener patrocinadores, y así fue como comencé, trabajando, creando contenido para muchísimas marcas, sobre todo para muchas marcas en Amazon. Bueno, actualmente trabajo con unas marcas de Amazon, una que otra marca que quiere colaborar conmigo, también tengo patrocinantes. Yo trabajo con Cage, soy atleta de Cage.
También trabajo con Gym Reapers, trabajo con Fit Jeans. Pero bueno, necesito hacer esto rápido, Dios. Bueno, voy a tratar de resumir esto porque es un poco largo. Dice, cuéntalo de tu accidente. Bueno, esto tampoco es una pregunta. Pero ok, cuando yo comencé a entrenar y eso, yo comencé haciendo un challenge, un desafío que era por 2 meses. Y fue cuando yo comencé a ver por primera vez en mi vida resultados en mi cuerpo. Tuve un accidente, yo iba en una moto, iba de copiloto esta vez, porque también tuve un accidente yo manejando una moto y me caí. Pero eso no fue nada grave, fue que me raspé y tal, y nada mayor. Pero esta vez yo iba de copiloto, yo iba en la moto y chocamos un carro. Yo volé de la moto voló y cayó en mi pierna izquierda y yo rodé todo el asfalto lejos. Yo sentía, mira, fue tan lejos que yo sentía que yo no me iba a detener. O sea, yo iba así, casi que... porque es que era largo, larguísimo. Yo sentí que nunca me iba a parar. Pero bueno, recuerdo clarito cómo apenas tuvimos el impacto y yo salgo de la moto, el casco salió de mi cabeza, porque era un casco grande, y lo primero que yo pensé fue la cabeza. Y a lo que yo caí, que luego me cae la moto, yo vengo rodando así. O sea, yo vengo así, yo caigo así de lado, pero así, y con la moto aquí. Yo venía así. El accidente no fue traumático, pero fue traumática la recuperación. Estaba en el medio de la carretera y un carro que venía un poquito más lejos vio que yo estaba en el medio de la carretera y se paró. Y es cuando me cargan y me meten en el carro y me llevan al hospital. Yo estaba en shock, yo no podía hablar, yo simplemente estaba sintiendo el dolor en mi pierna, en mi tobillo. Pero más lo que yo tenía era el shock. Yo a lo que ellos me meten cargada al carro, yo estaba como inconsciente, yo estaba como quedándome dormida, no sé por qué, pero yo estaba como quedándome dormida. Y un momento como que me quedé dormida y yo escuchaba que decía, no dejen que se duerma, no dejen que se duerma. Y entonces me movían y yo como que me despertaba, que dormía y me despertaba y dormía y me despertaba en el carro. Y me sacaron y eso fue, amigos, película. ¡Boom! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Y yo, película. La lesión fue tan grande que yo colocaba, este es mi pierna y este es el pie normal. Yo subía el pie así, el derecho, pero el izquierdo a mí me quedaba así. Yo no lo podía mover ni para acá, no lo podía mover así, ni así, ni así, ni levantarlo. Entonces yo todos los días, o sea, intentaba hacer esto. Y era así como que... Era tan traumático, yo lloraba, porque no lo podía levantar. No pude caminar por 2 meses, hice terapia por 2 meses. Tuve que usar muletas, no me podía bañar porque tenía quemaduras de 3er grado. Todavía sigo teniendo las marcas, pero esta es una de las marcas que tengo del accidente. Esta es otra marca que tengo del accidente. Todas estas son marcas del accidente. En mi pie, súper grande del accidente. ¿Sí ven? Todo esto estaba súper levantado. Todo esto se levantó, o sea, yo perdí la piel aquí. Y esta fue la quemadura más grande que tuve, la quemadura de 3er grado que tuve. Tengo aquí también. Y en muchas partes de mi cuerpo quedé con las marcas. Yo sufrí mucho en lo que fue el no poder caminar porque yo estaba asustada, porque yo decía, no voy a poder caminar más. Y yo decía, yo necesito ir a terapia porque yo siento que no voy a poder caminar más. Entonces me trataron como que si yo era una exagerada. Mi mamá iba y mi hermana también iba a la casa y me ayudaban y darme comida para yo poder comer, porque yo no me podía parar de la cama, yo no podía cocinar porque tenía quemaduras aquí y no me podía acercar al fuego y no podía sujetar las cosas porque estaba súper vendada por todos lados. Y bueno, así estuve por meses. Cuando me dijeron, bueno, sí, vamos a terapia y tal, fui a terapia. Y recuerdo que, si mal no recuerdo, se llama Grixeli. Ella me dijo algo así como que si hubieses esperado una semana más sin venir y darle movilidad a tu pie, no ibas a volver a caminar más o no ibas a poder ir, o sea, que ni te cruce la mente de que ibas a poder ir a entrenar y que ibas a poder ir al gimnasio.
Cuando ella a mí me dijo eso, a mí se me partió el corazón. Y yo le dije a ella, yo tengo pasaje para viajar a los Estados Unidos y es dentro de estos meses. ¿Tú crees que yo voy a lograr volver a caminar para ese entonces? Y ella me dijo, no creo, es muy pronto, pero cuenta conmigo, vamos a hacer todo lo que sea posible para que tú puedas volver a caminar. Y yo le agradezco mucho la vida de esa muchacha porque ella literalmente hizo el doble, el triple, todo lo que ella pudo y estuvo en su poder para que yo lograra caminar rápido. Aún así, no logré sanarme por completo para ese entonces, pero pude caminar otra vez. Creo que también para mí fue muy traumático el proceso de sanar las heridas de las quemaduras. Estaba asustada con que no me quedaran manchas, entonces sí me quedaron manchas. Y muy grandes y muy feas en mi cuerpo y eso me hizo sentir muy insegura y yo no usé shorts por casi 4 años de mi vida. Vine a usar short por primera vez desde el accidente hace 5 meses atrás que estoy aquí viviendo en los Estados Unidos. Pero gracias a Dios puedo caminar, gracias a Dios estoy bien, gracias a Dios puedo entrenar y todo lo demás. Sí. Ok, vamos con las otras preguntas porque un minuto me está tomando una eternidad. Bueno, ya que estamos sentimentales, esta es otra cosa que quisiera contarles. Me mudo a los Estados Unidos y yo tuve que dejar a toda mi familia. El punto es que, bueno, estaba pasando por otra lesión. Ha sido súper doloroso y traumático para mí porque tengo 1 año ya con esa lesión. Gracias a Dios igual, ya ahorita puedo entrenar, puedo hacer todo, pero para ese entonces yo tuve que dejar de entrenar 4 meses, que fue los primeros 4 meses que me mudé aquí. Yo caí en depresión, a mí es difícil decirlo, yo nunca lo quise llamar así. Yo perdí más de 10 kilos, casi lloraba todos los días porque yo extrañaba a mi familia, porque me sentía que estaba sola, sentía que todo este proceso es muy difícil. Quería volver al gimnasio y no podía y entonces dejé el gimnasio cuando pasó lo del accidente y luego la recuperación y entonces luego vino esta lesión y no pude entrenar, entonces fueron como que muchas cosas y luego me mudé y entonces fueron tantas cosas que caí en depresión. Para que entiendan, todavía sigo teniendo la lesión hasta el sol de hoy y he ido a 7 doctores y al parecer tengo que ir a cirugía para poder arreglar eso, de solo para hacérselos cortos. Y por eso es que les estoy diciendo que caí en depresión, porque primero pasó lo del accidente, no puedo entrenar, luego pasa lo de esta lesión, me dicen que tampoco puedo entrenar, me recupero del pie, no me recupero de esto, empiezo a recuperarme ahora de esto, ya puedo entrenar, empiezo con esto de que me vine a otro país y dejé a toda mi familia y entonces fueron como que tantas cosas juntas que caí en depresión y perdí más de 10 kilos. Y bueno, yo les voy a dejar como unas fotos por aquí para que ustedes vean cómo yo estaba cuando yo estaba entrenando, me veía así. Después, cuando pasé lo del accidente y todo esto, empecé a verme así. Que perdí los 10 kilos y eso me veía así. Gracias a Dios, luego de todo eso, me recuperé. Decidí que ya, es tiempo. Es tiempo de ir al gimnasio y aunque duela la lesión, yo lo voy a hacer. Y así me fui al gimnasio con mi lesión, con mis dolores. Empecé a entrenar, empecé a levantar más peso, empecé a levantar cada vez más peso. Cuando empecé a levantar peso, yo me sentía tan feliz, amigos, no saben. A mí muchas veces me preguntan, ¿qué significa el fitness para ti? Y yo le digo, significa todo. Porque yo honestamente siento que a mí el fitness me salvó la vida, honestamente. Lo que a mí me hizo levantarme, lo que a mí me hizo estar feliz, lo que a mí me hizo sentirme plena, sentimientos que yo he sentido en estos momentos de mi vida que nunca había sentido antes, es desde que yo inicié mi vida en esto del fitness. No quería llorar otra vez en la cámara. Si no, todo el video va a ser yo llorando, Dios mío santo, yo les prometo que yo no soy llorona. Pero bueno, yo le agradezco a Dios de que yo encontré algo que me hace feliz, algo que me hace sentir plena. Yo encontré algo que me hace sacar la mejor versión de mí misma, que me hace sacar la mejor versión de otros, lo cual me motiva aún más y me hace muy feliz. Una revista de aquí de Michigan me entrevistó la semana pasada
y me preguntó eso, me dijo que qué significaba el fitness para mí. Le dije eso, que la vida fitness a mí me salvó la vida. No solo por la forma en la que yo venía comiendo, porque se lo juro que yo lo que comía era puro dulce, chucherías, no sé qué, y como 10 gramos de proteína y 20 gramos de carbohidratos en el día. Lo demás era pura chuchería. En tantas cosas que yo siento que el fitness como que me devolvió a mí un sentido de amor propio. Me hizo levantarme de la cama cuando sentí esos días que no quería ni comer, que no quería nada. Me salvó la vida. O sea, ¿cómo les explico? Eso es lo que el fitness realmente significa para mí. Yo amo la vida fitness. Yo amo ir al gimnasio. Ustedes no tienen idea. Yo me levanto en las mañanas y yo lo único que pienso es en ir al gimnasio. Yo no sé a quién le pasa esto, pero yo lo único que pienso es que ya quiero ir al gimnasio, quiero agarrar mi pre-workout de Cage y irme por mi gimnasio, ponerme mis audífonos, mi música, mi cuestión, y yo siento que estoy en mi mundo, en mi trabajo, que estoy en mi hogar, yo me siento que es mi hogar, yo me siento muy feliz. Quería contarles algo nuevo. ¡Noticia! Pero bueno, lo voy a dejar para el final, realmente. Sí, porque es que si no voy a terminar esto. Dios mío santo, no soy muy... Necesito enfocarme. ¿Tienes alguna profesión? Sí. Yo estudié en la Universidad de Comunicación Social. Yo hice radio durante 7 años, más o menos, como 7 años. Yo fui productora y locutora de mi propio programa en la radio. Y estuve en los 2 mejores circuitos del país. ¿A qué te dedicas para ser tan exitosa? Amigo, honestamente, esa pregunta a mí me llevó mi corazoncito. ¿A qué me dedico? Soy atleta patrocinada por varias marcas de aquí de los Estados Unidos, de marcas de gimnasio, suplementos, ropa deportiva. Trabajo para muchas marcas de Amazon y colaboro con una que otras marcas de aquí de los Estados Unidos, creándoles contenido. Hasta el sol de hoy llevo más de 600 marcas en las que he trabajado, colaborado, creando contenido para ellos. Ellos me envían los productos, me pagan y me dicen: queremos tantas fotos y queremos tantos videos, tú usando los productos, Entonces, a eso me dedico. Personal trainer, pero lo paré para poder dedicarme a mí. Ya les voy a decir por qué lo paré para dedicarme a mí en el final del video, que es la noticia que les tengo. ¿Cuánto tiempo tienes entrenando? ¿Cuánto tiempo tengo entrenando? De verdad, como que entrenando seriamente, yo diría que 1 año. 1 año en el que yo estoy determinada. Pero desde que voy al gimnasio y eso, yo diría 3 años. Más o menos. Sí, como 3 años. Entonces, ahora sí, la noticia que les tengo. Tambores. Me estoy preparando para mi primera competencia de bikini. Amigos, yo no sé por qué yo me metí en este mundo. No sé cómo lo voy a hacer, estoy nerviosa. Ya tengo 4 meses en esto, preparándome, me faltan 4 meses más. El total va a ser de 8 meses de preparación. Ya estoy a 16 semanas de estar en el escenario. Estoy muy emocionada, Dios mío, santa. Me cabe en el alma, no me cabe en mi ser lo emocionada que yo estoy de esto que estoy haciendo. Siento que encontré mi vida, que encontré mi objetivo, que encontré la razón por la cual existo. Bueno, ya tomé mi primera clase de pose, va a ser el próximo video. Ya estoy terminando el video, espérate. Ya voy a terminar. Bye. Actualmente estoy tratando de prepararme, de aprender cómo hacer lo de las poses y todo eso, porque es bastante difícil. Porque siempre tienes que estar como flexionando y riéndote y teniendo carisma a la vez que lo estás haciendo. Entonces, ay, no sé. Honestamente necesito su apoyo, todo el apoyo que me puedan dar, porque es horrible. Dios, esto va a ser un poco vergonzoso, pero yo una vez licué el pollo. Porque es que no me pasaba ya la comida. Pero quería ser eficiente y quería cumplir con mis matas. Todo eso, entonces yo dije, yo de que me termino esta comida, me la termino así sea vomitando y me la como, No, perdón, tampoco así. Pero sí dije, de que me la termino. Entonces nada, licué el pollo. Lo licué y me lo comí. Otra de las cosas con las que batallé en cuestiones con la comida es
no solo el pollo, sino los vegetales. Yo no como brócoli, yo no como nada que sea verde, nada. Bueno, comía, no comía. Ahora me gusta, ahora le busco la vuelta de cómo hacer lo que me guste y consumirlo y tal. Entonces, empecé haciendo cremas. Tenía que consumir 100 gramos de brócoli, 100 gramos de espárragos. Y lo que hice fue... Y 100 gramos de espinaca. Y lo que hice fue que lo puse todo en una olla, lo pesé, lo puse todo en una olla, pim pum pam. Lo licué, le echaba una que otras especies y lo hice crema. Entonces yo me comía mi atún, mi tilapia, mi pollo, mi cuestión, mi arroz con una cremita, que eran los vegetales. Porque es que el espárrago así solo tampoco me pasa. Ya ahorita lo que hago es que hago jugos verdes. Entonces en vez de crema lo que hago es que me lo tomo como un jugo. Igual, licuo todo. A veces le colocaba piña, pero ahora lo que hago es que le coloco pepino, porque la piña tiene mucho azúcar. Entonces le pongo un poquito de pepino y todo lo demás. Entonces, ¿sabe? Le pongo limón, ¿sabe? Rico. Entonces, bueno, actualmente lo que estoy es cumpliendo con mi dieta. Ya la semana que viene me queda mi último cheat meal hasta agosto. Amigos, estamos en abril. No sé cómo voy a sobrevivir, pero por eso les estoy diciendo que me ayuden. Vayan a Instagram y mándenme un apoyo, una cosa de, mira, te vi sufriendo en YouTube, te apoyo. Pero de verdad yo los necesito, honestamente yo los necesito, porque yo no sé si yo puedo hacer esto sola. De verdad no sé. Pero necesito honestamente el apoyo del mundo entero. Por favor, vengan a mí. Mi primera competencia va a ser ahorita en agosto, dentro de ya 4 meses. Y bueno, estoy muy entusiasmada, estoy muy feliz, no me cae la emoción en el cuerpo, Dios mío santo. Yo siento que cuando llegue yo voy a estar así. Esa es la noticia que les tenía. Y bueno, yo creo que esto ha sido todo el video de hoy. Gracias amigos por ver este video, por calarme este poco de tiempo aquí. Dios mío, yo no sé cómo voy a hacer para cortar ese video y hacerlo corto. Y bueno, recuerden, suscríbanse, regálenme un like por favor, un comentario, una cosita de mi amor. Síganme en mis redes sociales. Y bueno, el siguiente video va a estar muy bueno porque es conociendo a mi coach por primera vez en persona. Viajé hasta su ciudad y tuve mi primera clase de bikini pose. Entonces bueno, nada, lo grabé todo, lo documenté todo para ustedes. Así que nada, ya, creo que es todo. ¿Sí, no? Sí. Gracias amigos. Chao.